Vamos a dar comienzo al inicio de la mesa número 14 de este congreso. En este caso, la mesa se titula Las políticas sociales en América Latina, las propuestas y las prácticas desde el Estado en la sociedad. Esta mesa fue propuesta, organizada, pensada por María Dolores Lorenzo, que por alguna razón que me es desconocida e injusta, no llevó a que ella modere esta mesa. Tras plantear esta queja, les propongo que escuchemos la primera exposición de las dos que vamos a tener en este caso ante la deserción de Herbert Klein y Francisco Vidal Luna. En este caso vamos a escuchar a quien está a mi izquierda, a Beatriz Castro Carvajal. Beatriz es antropóloga, recibida en la Universidad de los Andes. Posteriormente obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos y el doctorado en historia en la Universidad de Oxford. Es profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle desde hace 20 años. Comenzó muy joven, por eso ha conseguido estar 20 años. Publicó 2 libros, Caridad y Beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia, 1870-1930, publicado en 2007, y La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960, publicado el año pasado en la Universidad del Valle. El tiempo asignado va a ser más o menos de 25 minutos, de manera tal que después tengamos más espacio para preguntas. Buenos días. Pues agradecer la organización de este congreso, pero en especial a María Dolores, que fue la que me impulsó a venir, y a María Teresa también. El título que yo le di a la ponencia se llama La asistencia social y el populismo, el caso de la Secretaría Nacional de Acción Social y Protección Infantil en Colombia, 1954-1957. Tengo que tal vez advertir antes de empezar a leer, es que si bien he trabajado el tema de asistencia social, este trabajo para mí es nuevo. Llegué un poco en un intento de recoger información sobre política de asistencia social en Colombia, y en algún momento el rumazo sobre esta institución, de rumazo de documentos, me fue creciendo y creciendo y creciendo, y resultaba además tan particular para Colombia que no me cuadraba dentro de lo que yo estaba haciendo. Entonces quedó un poco archivada esa documentación, y por la invitación del Congreso me animé a trabajar esta documentación. Entonces lo que voy a pretender hacer es describir la institución, mirar un poco sus concepciones y sus acciones en el marco de lo que entendemos por asistencia social, y procurar resaltar algunas de las relaciones de este modelo de asistencia social con los gobiernos caracterizados como populistas también en términos muy amplios, para luego tratar de ver si este caso, en el caso colombiano, cómo se puede ver. Ahora bien, oyendo ayer y hoy las ponencias, al final tal vez me atreva también a insinuar algunas cosas que veo de este caso con otros países que no soy tan conocedora. El 22 de febrero de 1954, María Eugenia Rojas, hija del presidente de Colombia, Gustavo General,
Gustavo Rojas Pinilla regresó a Argentina de su visita oficial invitada por el presidente argentino Juan Domingo Perón. El principal objetivo de su visita fue conocer de primera mano y a profundidad la Fundación Eva Perón. Simplemente señalar que Rojas Pinilla, el caso colombiano, gobernó del 53 al 57 y fue el único gobierno de facto en Colombia. Entonces, para información. Pocos meses después de este viaje se crea la Secretaría Nacional de Acción Social y Protección Infantil, conocida como SENDAS, por medio del decreto 2675 del 9 de septiembre del 54. SENDAS fue una institución descentralizada, con patrimonio propio y una dirección conformada por una junta directiva, un secretario ejecutivo. La junta, según el decreto, estaba presidida por la esposa del presidente y sus miembros eran seleccionados por este último de ternas presentadas por el cardenal arzobispo de Bogotá. Los considerandos del decreto eran amplios, abarcaban desde la situación del orden público y el estado de sitio en todo el territorio, la función del Estado de encaminar el progreso y la paz, pasando por la idea de cómo convertir el trabajo en un derecho y un deber, hasta definiciones sobre la misión de la mujer en el orden social y educativo. Es en la definición de sus objetivos donde se puede apreciar con mayor claridad cuáles eran las aspiraciones de la creación de esta institución. Los propósitos declarados de SENDAS fueron los de organizar y dirigir el servicio cívico-social femenino, fomentar y reglamentar el ejercicio de la enfermería y la asistencia social, cooperar en las instituciones oficiales y privadas de prevención, seguridad y asistencia social, organizar instituciones oficiales de bienestar y de beneficencia, dirigir sus actividades hacia la protección integral de la maternidad, de la niñez, de la juventud y de la ancianidad. Sus fundadores proclamaban a SENDAS como una institución completamente nueva, nacional y que no seguía ningún modelo de otros países. Insistían en que sus programas se inspiraban en las doctrinas sociales de la Iglesia Católica, recalcaban con vehemencia que era una institución apolítica y de carácter social y reiteraba que no iba a sustituir y a competir con las otras obras sociales existentes en el país. En su época, SENDAS como institución fue tanto elogiada como atacada. Algunas publicaciones periódicas al cumplir el primer año de su fundación exaltaban a la institución. Sin embargo, desde el inicio también recibió críticas en relación con los destinos de sus recursos. En los años posteriores, los periódicos criticaban la institución por los manejos dudosos de los recursos y por la excesiva propaganda a favor del presidente y de su hija. En 1959, después de la caída del presidente Rojas, SENDAS fue incluida como parte de las acusaciones en el juicio que se le instauró al general Rojas. La estructura organizativa fue sin duda grande y compleja, pero sobre todo complicada, por lo tanto difícil de comprender. El grupo directivo estaba compuesto por el presidente, el cardenal, la directora, la junta, el asistente espiritual y los comités. En un inicio, la directora fue la esposa del presidente, pero en pocos meses se designa a su hija María Eugenia Rojas. La junta estuvo compuesta por el gerente del Banco Popular, uno de los bancos importantes de Colombia, el médico y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la Universidad más grande de Colombia, un sacerdote y un arquitecto director de la empresa de aviación Lloyd Aérea. En el organigrama aparecen varios comités que dependían directamente de la dirección central de la institución. Por un lado, existían los filiales departamentales y municipales
que estaban compuestos por las autoridades civiles y religiosas de las dos instancias y por otros 3 miembros nombrados regional y localmente con una alta participación femenina. Por otro, los comités científico y técnico que formaban parte de la estructura central en Bogotá. Estos 2 últimos comités orientaban las 2 direcciones de Senda, la científica y la técnica. La científica comprendía 7 departamentos: nutrición, salud, vestido, vivienda, educación, trabajo y descanso. Y la técnica 5, niños, madre, anciano, joven y adulto. Además existían las secciones de construcción, estadística, divulgación, la coordinación de instituciones internacionales y nacionales, de auxilio nacional, de transporte, de asesoría jurídica, jefatura departamental, revisoría fiscal y auditoría interna. Las 4 tesis de Sendas, la planeación, coordinación, descentralización y la rehabilitación, eran las orientadoras de la institución y permiten en parte entender su accionar durante los 3 años de existencia de la institución. La planeación planteaba la necesidad de conocer acerca de las carencias de la población colombiana y elaborar una clasificación de las instituciones sociales por su ubicación, capacidad, actividad y demás, para decidir sobre cuáles instituciones habría que crear y en qué lugares del territorio colombiano. La coordinación intentaba aprovechar las posibilidades de las distintas instituciones de asistencia social existentes, ya fuesen públicas, privadas, religiosas o seculares, sin que perdieran su autonomía para ofrecer servicios a la población en diferentes regiones. La centralización planeaba la posibilidad de llevar servicios sociales a lugares distintos de las ciudades de mayor tamaño y en las que existían ya las instituciones de asistencia. Y la rehabilitación ambicionaba a formar personas que estaban recibiendo algún tipo de asistencia para que se pudieran valer por sí mismos. Dentro de las acciones que adelantó la institución, la que tuvo más despliegue en casi todos los municipios del país en sus 3 años de existencia, fue el reparto de los aguinaldos de Navidad para los niños y la construcción de parques infantiles. De las demás actividades resulta más difícil tener un panorama. Todos los informes y reportes resaltan unidades nutricionales y reparto de leche en polvo creada a partir de una planta de leche que se instauró en un municipio cerca a Bogotá. Esta actividad realmente estaba soportada por UNICEF. También la donación de una gran extensión de propiedad en los llanos orientales, lejana en el territorio colombiano, por el general Rojas, la creación de seguros de vida de obreros y campesinos, la fundación de un banco prendario, la dotación de un centro de rehabilitación de San Juan Bosco en Bogotá, la creación de un centro de asistencia social en Ambalema, el fortalecimiento de algunas instituciones de protección infantil como salacunas, jardines y la creación del servicio social. Igualmente la realización de un seminario de instituciones asistenciales en Bogotá en el 56 con una amplia participación y el primer congreso antialcoholismo. La creación y dotación de un edificio de Sendas que iba a ser el surgir para la policía y el establecimiento de una emisora radial en una población distante. En su corta existencia, Sendas mostró que no era una institución tan novedosa como la presentaban y defendían sus directivos ante las acusaciones que era copia de la Fundación Eva Perón. La orientación general de la asistencia ya no era un enfoque que en Colombia, la orientación general de la asistencia era un enfoque que en Colombia se había establecido desde el siglo XIX como una forma de ayudar a quienes se consideraban como pobres
Y si se compara con lo que otros países latinoamericanos, particularmente Argentina, ofrecían en ese ámbito en esos años, Senda seguía muy de cerca la forma como se ayudaba a los más necesitados, lo mismo que a los grupos sociales a los que se dirigía la atención. En el último viaje oficial que hizo María Eugenia como directora de la institución a Venezuela, invitada por el general Pérez Jiménez, quien organizó una exposición de exaltación de Sendas y visitó obras sociales por parte de la Comisión Colombiana, también nos proporciona algunos indicios de que el modelo de asistencia se compartía con otros gobiernos latinoamericanos de facto. La orientación de las doctrinas sociales de la Iglesia más bien podrían considerarse un retroceso en el enfoque de políticas sociales, dado que en Colombia se había venido actualizando con los avances científicos y técnicos la atención a los más necesitados y se había tomado distancia de la caridad cristiana tradicional desde la década de los 20, después de grandes discusiones sobre cómo se entendía la caridad, la acción social, la beneficencia y la asistencia pública. La nueva institución se creó con cierta ambivalencia entre lo técnico y lo caritativo, lo que se puede percibir por un lado en su principal emblema, una bandera verde con una cruz blanca emulando el emblema de la Cruz Roja, que representaba una institución de ayuda humanitaria de carácter científico y moderno, y por otro la selección de su patrono espiritual, San Pedro Claver, lo que muestra su cercanía al catolicismo. Entender la relación entre la estructura organizativa, las tesis orientadoras y las acciones realizadas por Senda resulta una tarea dispendiosa sin que se pueda llegar con facilidad a una comprensión completa del problema. En su corta vida se creó un aparato burocrático bastante grande, se estima que podría tener unos 940 empleados. Las tesis orientadoras parecía que no justificaban la necesidad de ese enorme personal burocrático, como tampoco las actividades relacionadas en los informes y las noticias proporcionadas por el diario oficial que se renueva durante este periodo con el fin sobre todo de dar propaganda de lo que hacía el gobierno. O sea que no corresponde mucho ese número de empleados con lo que la institución realmente realizó. Solamente la distribución de los regalos navideños parecía justificarlo, una actividad que tuvo continuidad en los 3 años de existencia, pero que era una actividad de temporada y que fue apoyada por los comités filiales, por el ejército, por la policía, por los párrocos, lo que muestra que la actividad insignia de Senda no dependía directamente y únicamente de los empleados que conformaban la estructura central de la capital. Esta relación gloriosa entre el tamaño de la institución y sus relaciones da indicio de un modelo de institución que podía tener visos populistas. En el primer informe presentado en el 58 por el síndico del Servicio Nacional de Asistencia Social, que es la institución que va a crearse inmediatamente después de que CRAE Rojas, que se clausura Sendas, se crea esta institución, y el síndico de las primeras tareas que le ponen es realmente hacer un estudio sobre Sendas, y él entrega un gran informe en el 58. Él resalta como una de las conclusiones más importantes: el organigrama de Senda es suficiente para establecer el asombro entre la gigantesca desproporción del aparato burocrático montado y los resultados efectivos. Esta afirmación muestra precisamente esta característica de gobiernos populistas, el montaje de una crecida estructura burocrática para ofrecer cargos a personas cercanas. También dice, fueron proliferando las dependencias y los cargos.
El otro aspecto que resalta este informe, que también está relacionado con los regímenes populistas, es el manejo de los recursos, que se explica en parte por la estructura organizativa de la institución y su dependencia directa del Poder Ejecutivo y la posición dominante del padre e hija en el manejo de la institución. Es importante resaltar que en los primeros años de su gobierno, Rojas dispuso de una buena situación presupuestal por la creación de un impuesto extraordinario, por una nueva reforma tributaria y por una bonanza cafetera en el año 54, que era el principal producto exportador de Colombia en ese momento. Lo que permitió, digamos, apoyar a Senda de forma incondicional. En el 55, Senda recibió 10 millones y en el 15 millones en el siguiente año. Y para tener una idea de cuánto podía hacer eso, en esos mismos años se destinaron 283 millones para obras públicas, 258 para la Fuerza Armada, 65 para educación, 41 para salud pública y 18 para agricultura. Se menciona, pero con menor énfasis, la molestia causada por la excesiva propaganda de distintas actividades del general y de su hija en la prensa, acompañada con grandes fotografías, y en los programas de radio y de televisión, esta última inaugurada también por el general en su gobierno. Sin embargo, llama la atención de que no hubo reclamos o quejas sobre el favorecimiento político en la institución. En todas las intervenciones registradas sobre Senda en la prensa, conferencias, informes, desde el principio, aparece siempre un tono conciliador por parte de las directivas, lo que seguramente se deba a que precisamente una de las razones por las que se tomó la decisión de que el general Rojas asumiera el poder en el 53 fue la única salida encontrada ante los enfrentamientos violentos entre los dos partidos políticos importantes, liberal y conservador, que había llevado al periodo designado como violencia en Colombia entre el 48 y el 58. La relación entre la asistencia y el favorecimiento electoral se visualizará tal vez en los años posteriores como otra de las características de los gobiernos populistas, cuando crearon el partido político Alianza Nacional Popular, más conocida como ANAPO. Gustavo Rojas lo creó y él participó exitosamente en las elecciones de 1970 como candidato presidencial, y María Eugenia como candidata al Congreso de la República, logrando la curul de representante de la Cámara entre el 62 y el 64 y senadora en el 66 y en el 74. Sendas tuvo algunas nuevas características, aquí hablando de las nuevas cosas que uno puede encontrar en Colombia con relación a cómo el Estado había organizado la asistencia social en el pasado, y una de ellas fue la creación de una institución social centralizada junto al Poder Ejecutivo, sin modificar o eliminar otras instituciones de dependencia de la asistencia social. Si bien el hecho de que dependiera directamente del presidente permitió los manejos dudosos señalados anteriores, el hecho de que intentara conocer y planear y coordinar las acciones de todas las instituciones de asistencia sociales existentes en el país era un planteamiento distinto. Tal vez muy corto mencionar que en Colombia hasta ese momento la asistencia social dependía de lo que en ese momento se llamó el Ministerio de Salud Pública, y las instituciones de asistencia social eran sobre todo regionales y dependían de sobre todo los recursos regionales. Entonces, plantear algo centralizado realmente es algo nuevo para el momento, y que solamente se va a consolidar en Colombia años después. Aunque Sendas
logró tan solo una alianza con una institución de asistencia social, logró en el primer año establecer los comités filiales regionales apoyándose de las organizaciones políticas administrativas, lo que permitió en parte cumplir el objetivo de coordinar algunas de las actividades, como fue lo de los aguinaldos de Navidad, que en los 3 años logró repartir más de 2 millones de regalos, que uno dice más o menos un 40% de la población menor de 15 años, y la construcción de unos parques infantiles en muchos lugares apartados. El logro de hacer presencia en todo el territorio nacional con los aguinaldos navideños, a pesar de todas las críticas y denuncias recibidas, dado que el sistema de asistencia social en Colombia en ese momento había estado presente en los centros urbanos más grandes, es un logro, digamos, para mirarlo en perspectiva. Y asimismo incluir a la población campesina como beneficiaria de la seguridad social. También era un hecho novedoso, porque la mayoría, o sea, la asistencia cubría era únicamente población urbana en ese momento. En cuanto a los grupos sociales, no es muy diferente a lo que tradicionalmente se había hecho, aunque se empieza a mencionar, por ejemplo, el grupo de los jóvenes y la atención a las mujeres y a los niños. Se trata ya de hacer algo más integral con los centros maternos infantiles. Y la creación del servicio social femenino, que también bastante impulsado por María Eugenia. Yo tal vez resaltaría es que si bien Senda sin duda siguió estos modelos de asistencia social populistas, sobre todo el de la Fundación de Evita Perón, no introdujo, digamos, discusiones o cambios de orientación conceptual respecto a la asistencia social, como tampoco nuevos derechos a los ciudadanos. Lo que logró en su corto tiempo de existencia fue más bien de acción y de reorganización de la asistencia social en el país, que dio el primer impulso para aumentar la cobertura de la asistencia social, tratando de cubrir población en todo el territorio nacional y ampliando la ayuda a otros grupos sociales, y tratando de plantear con mayor decisión la necesidad de una estructura nacional de asistencia pública. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Vamos ahora a escuchar entonces la segunda presentación, que es de Francisca Rengifo, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. El título de la presentación es Los rezagados de la seguridad social en Chile, campesinos y trabajo agrícola 1920-1970. Menciono brevemente algunos de los antecedentes de la expositora. Es doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile. Actualmente enseña e investiga en el Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se especializa en la historia del Estado y de las políticas sociales en Chile en los siglos XIX y XX. Entre otras publicaciones se cuenta la de ser coautora de los 3 volúmenes de Historia de la Educación en Chile, aparecidos hace pocos años. Actualmente participa de un proyecto titulado Familia y Estado de Bienestar, la construcción de los derechos sociales en Chile, 1920-1970. Gracias. Bueno, me sumo muy sinceramente a... no sé si está... ahí sí. Muy sinceramente a todos los agradecimientos que ya se han dado a la asociación, a la organización y al fundamental apoyo logístico que hemos tenido para el buen desarrollo de este seminario. El propósito de esta presentación tiene relación con comprender cómo fue el proceso de incorporación de los trabajadores agrícolas a lo que podríamos comenzar a llamar estado de seguridad social en Chile entre
la promulgación de las primeras leyes sociales en 1924 hasta la consolidación definitiva en 1952 con la reforma del Servicio de Seguridad Social y el Servicio Nacional de Salud. Durante estas décadas, la legislación laboral y los nuevos derechos de contrato de trabajo, previsión, salud y sindicalización que reguló, comprendieron jurídicamente a todos los asalariados, es decir, a todos los obreros sin distinguir categoría entre ellos. Sin embargo, el obrero campesino experimentó una integración tardía, a la vez que parcial, que hasta el momento ha sido interpretada por parte de la historiografía social y también política, al menos en Chile, como resultado de una explícita marginación política, provocada por las alianzas y luchas entre partidos políticos, movimiento obrero y los gobiernos del periodo. Quisiera proponer como hipótesis, ¿no es cierto?, explicativa esta supuesta marginación política, que se expresó en la prohibición mediante decretos del derecho a asociación en sindicatos por parte de los trabajadores agrícolas, una hipótesis que la entiende como no institucional, es decir, que la acción estatal penetró a través de las instituciones de seguridad social en el campo, y también a través de la labor de la inspección del trabajo, generando un canal institucional de comunicación entre la población campesina, el trabajador agrícola y el Estado. Como corolario, esta perspectiva contribuye a matizar dicha marginalización en el sentido de que los seguros sociales comenzaron a crear un vínculo entre trabajadores y una red estatal de bienestar, a pesar de que esa participación en los bienes y servicios, ¿no es cierto?, hubiera sido inadecuada o precaria. Por ello, básicamente, tres preguntas. La primera se pregunta por la dimensión normativa del seguro social respecto del trabajador agrícola. En segundo lugar, preguntarnos por los ritmos de incorporación de la población trabajadora a la seguridad social, ¿ya?, lo que equivale también a plantear cuáles fueron los mecanismos, cuáles son los espacios que se abrieron y cuál es la ruta, ¿no es cierto?, seguida hacia la incorporación, en este caso específico, de la población campesina al estado de seguridad social. Y finalmente, preguntarnos por la universalidad de los derechos sociales, en este caso específico, a través de la regulación del salario mínimo agrícola. Y en ese punto quisiera también retomar algunas de las preguntas que se plantearon en el panel anterior. Primera pregunta, entonces, la legislación social, el trabajador agrícola y el Estado. Las tensiones entre la exclusión política, ¿no es cierto?, por la prohibición de armar sindicatos, y por otro lado, la inclusión institucional del campo, tuvieron una temprana expresión a comienzos del siglo XX en el contexto común por lo demás a los países latinoamericanos de la cuestión social rápidamente convertida en obrera. La creciente movilización proletaria, la ola de huelgas, denunciando los salarios de hambre, las precarias condiciones laborales, exigieron una respuesta del Estado que equilibrara este desbalance entre capital y trabajador por otro lado, que hasta el momento solo regulaban los códigos civiles, y por lo tanto no había una normativa clara de protección a los trabajadores. En ese contexto, en 1922, ocurre la primera huelga de campesinos, que de cierta importancia, habían habido ciertas protestas anteriores, en un fundo muy Melipilla, que es una ciudad, una zona agrícola muy cercana a Santiago. En esta primera huelga significativa, que por lo demás se resolvió ante el gobernador de la provincia y solo mediante
el mejoramiento de las condiciones de alimentación de los obreros agrícolas, llevó a la discusión pública y discusión sin duda política respecto de la aplicación de las leyes sociales a los trabajadores agrícolas. Esta legislación fue finalmente promulgada en 1924 como un paquete, ¿no es cierto?, que reguló el contrato de trabajo, los seguros de accidentes, de enfermedad y maternidad, invalidez y vejez, y no hizo ninguna distinción entre los trabajadores. Y tampoco lo hará el Código del Trabajo, promulgado en 1931, que tuvo por finalidad dar coherencia a estas primeras leyes, es decir, no introdujo reformas respecto a lo promulgado en 1924. En ese contexto jurídico, el paradigma de bienestar se tradujo en un sistema de seguridad social de régimen obligatorio para todos aquellos trabajadores asalariados entre 12 y 65 años de edad y que tuviesen un ingreso anual inferior a 8.000 pesos. Para el resto de los trabajadores chilenos, la afiliación a una institución de seguro sería voluntaria. Al mismo tiempo, este seguro era financiado en parte por el empleador, un 4%, el obrero 2% y en un porcentaje muy reducido por el Estado, solo un 1%. Al mismo tiempo que dejó un espacio abierto para la elección de aquella institución administrativa a la que el trabajador quisiera afiliarse. Por lo tanto, se creó la Caja de Empleados Públicos, la Caja de Empleados Particulares y un sinfín de otras cajas que llegaron en 2 años a sumar 44 cajas particulares de seguros, de vida, o sea, no solo de vida, sino que de pensiones, de salud, etc. Sin embargo, el seguro obrero propiamente tal se concentró en la caja de seguro obligatorio que era administrada por el Estado y era además la institución que operaba como superintendencia y fiscalización del resto de las cajas. Estos podríamos llamarlos nuevos derechos o al menos una ampliación de derechos quedaron garantizados en la Constitución Política de Chile en 1925 y en su institucionalización a partir de entonces la seguridad social operó una distinción tajante entre el sector público y el privado en primer lugar y a la vez que hizo una diferencia entre sectores de empleo, entre empleados por un lado, asalariados por otro, y dentro de los asalariados, entre profesiones y categorías, ¿no es cierto?, también laborales. Entonces, en ese esquema, los trabajadores agrícolas fueron los pobres del sistema. ¿Por qué? Porque la figura jurídica del trabajador agrícola no calzaba con la relación conceptual, libre, ¿no es cierto?, y asalariada que suponía la legislación social. Al centro, entonces, de la crítica estuvo el sistema de hacienda y el inquilinaje y las relaciones coloniales de trabajo imperantes en el campo. Y las dificultades de aplicación de la ley quedaron de manifiesto inmediatamente. En primer lugar, el pago que recibía el trabajador agrícola no era un salario propiamente tal. Una mínima parte de este estaba compuesta por dinero y el resto por las llamadas regalías, ¿no es cierto?, que de habitación, alimentación, pedazo de tierra, etc. También creo que es un patrón común, ¿no es cierto?, a la población agrícola en las haciendas latinoamericanas. El problema legal, entonces, era definir cuál era el monto de dinero sobre el cual aplicar el porcentaje a cotizar. Al respecto, hubo 2 interpretaciones antagónicas. Una, a través de la que sostenía que la legislación no explicitaba diferencias entre obreros, no porque no las hubieran, sino que porque eran evidentes. Por ello, para este primer grupo, ¿no?, esta primera postura, la normativa legal no se aplicaba a los trabajadores agrícolas. Sin duda que esta distinción
evidente entre trabajadores pudo ser provocada por la Sociedad Nacional de Agricultura, que desde 1838 agrupaba a los propietarios de la tierra y que tuvo un papel preponderante en esta discusión respecto a si integrar o no a los trabajadores agrícolas a la seguridad social. En cambio, para otras autoridades políticas y públicas, sí existía, o sea, sí se incorporaba a los trabajadores agrícolas a la ley. De todas formas, hubo una mezcla de ambas, porque en 1927 se dicta el reglamento sobre seguro agrícola propiamente tal, que va a venir a regular las condiciones de aplicabilidad de la ley del 24. Este reglamento, que tampoco hizo ninguna distinción entre trabajadores, sino que simplemente se concentró en fijar un cálculo de las regalías para definir el monto del salario, fue derogado en 1930 por otro que tuvo e introdujo la importante diferenciación de que el monto de las regalías sería calculado en forma local, por provincias del país, en función del costo de vida y del promedio de salarios de cada una de esas provincias, generando por lo tanto una distinción al menos geográfica. Y en segundo lugar, operó una distinción entre los trabajadores agrícolas, por un lado entre dependientes del patrón, ¿no es cierto?, ya sea como empleados, como inquilinos, peones, etcétera, jornaleros, y por otro, entre obreros independientes que quedaron fuera de la obligación de cotizar. Estos independientes van a ser los temporeros, los trabajos esporádicos, informales, etcétera, que en la agricultura eran muy comunes y siguen siendo, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el siglo XX. El segundo frente de conflicto en materia de seguridad social fue el derecho de sindicalización. Y en este punto es necesario identificar las categorías de trabajadores dentro de la hacienda en esta primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y cómo se había alterado la proporción de ellos dentro de la estructura laboral. El cambio clave fue la posición del inquilino, la cual se vio disminuida a favor de los jornaleros asalariados. Este proceso de proletarización del trabajador ya venía haciéndose sentir impulsado por el proceso de capitalización agraria desde 1870. Por ejemplo, el Censo Nacional arrojó de 1930, demuestra este cambio. 839.000 y tantos individuos de ambos sexos estaban ocupados en la agricultura. Esto representaba un tercio de la fuerza laboral del país, que, de acuerdo al mismo censo, está en 1.460.000 aproximadamente. Perdonen si el gráfico se ve más o menos, pero es un tercio. De este tercio, el censo agrícola de 1935 identificó 30.000 empleados, un poco más de 100.000 inquilinos y un poco más de 100.000 peones o gañanes, miembros de las familias de los inquilinos, y casi 100.000 peones afuerinos. Es decir, la preponderancia corresponde a los asalariados, ya fueran voluntarios, miembros de las familias de los inquilinos, o afuerinos, que si lo sumamos, duplican al número de inquilinos. ¿Y por qué habría que incluir a los voluntarios pertenecientes a las familias de los inquilinos? Porque ellos no estaban regidos bajo el mismo régimen que los inquilinos, que sus padres, tíos, abuelos, lo que hayan sido. Es decir, su jornal era completamente en dinero y tenían un contrato anual y libre celebrado con los patrones. Y este sector fue el clave en la lucha por las reivindicaciones sociales y el que
participó, ¿no es cierto?, de la movilización obrera y aspiraron a una organización sindical del campo. Los factores del analfabetismo, y podemos apreciar que en 1930 el 43,9% de la población chilena es analfabeta, porcentaje que en 1940 se mantiene prácticamente igual y no va a ser hasta la segunda mitad del siglo XX en que la proporción comience a estar a favor de los alfabetos. Por otra parte, el patrón de asentamiento disperso de la población campesina en el territorio chileno era otro factor que obstaculizaba el encontrarse, el reunirse para armar organizaciones sindicales. Y finalmente la estructura laboral, que separaba en diferentes categorías a los trabajadores agrícolas y por lo tanto también impedían su reunión, ¿no es cierto?, por sindicatos profesionales o industriales. A pesar de ello, la interpretación política que se le ha dado a las leyes sociales fue que provocó el aborto temprano de este movimiento sindical campesino y que no lo vamos a ver renacer hasta 1950. ¿Por qué? Porque en 1937 se dicta una orden ministerial que va a paralizar todos los procesos de legalización de los sindicatos campesinos, mientras se estudiaba un proyecto de ley específico para la sindicalización en el campo. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que inmediatamente después de la promulgación del Código Civil se alcanzaron a legalizar 7 sindicatos agrícolas y se identificó la existencia de 4 más, pero sin personalidad jurídica. Entre ambos no alcanzaban a sumar 800 trabajadores agrícolas a nivel nacional. Luego, hasta 1952, no es posible identificar ningún otro sindicato agrícola. Y estas son las cifras en las cuales se fundamenta la tesis de la marginación política del trabajador agrícola. Sin embargo, hay que despejar una pregunta que me parece fundamental. ¿Estamos ante un fenómeno de asfixia sindical o de una sindicalización artificial? Que no es lo mismo. La primera supone que hubo una demanda por reivindicaciones laborales y sociales de parte de los trabajadores agrícolas, aunque su organización haya quedado frustrada. En cambio, la segunda posibilidad implica que los trabajadores agrícolas fueron utilizados, ya sea por las organizaciones obreras o por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha en todo caso, como una instrumentalización, ¿no es cierto?, política de competencia electoral por ganar votos, finalmente. Es por eso que es interesante mirar las solicitudes de formación de sindicatos, aunque no se hayan formado. Y en ese sentido hubo más de 97 peticiones rechazadas sostenidamente hasta 1937. Después no hay más datos. Por lo tanto, eso nos muestra al menos una cierta conciencia ya de derechos laborales, ¿no es cierto?, y de capacidad de expresión política. Por otro lado, los constantes reclamos, demandas de los inspectores de la Caja de Seguro Obrero y del Trabajo demuestran una presencia o una acción más bien campesina o una voluntad por incorporarse a la seguridad social. En segundo lugar, ¿cuál fue el ritmo agrícola de la seguridad social? La extensión de las instituciones de seguridad social hacia el obrero fue un problema de organización laboral en el agro, porque la protección social estuvo atada al contrato de trabajo, como ya vimos. Es por eso entonces que cambiar la situación del trabajador agrícola implicaba también alterar la estructura laboral del país, que estaba
estrechamente entrelazada, que reforzó finalmente la estratificación socioeconómica que ya existía. El desafío de hacer efectivo el principio de universalidad de los seguros sociales, que no se era entendido en el sentido de a toda la población chilena, sino que específicamente y solo a los trabajadores y las familias legítimas de esos trabajadores, se tradujo entonces en una acción territorial que llevó adelante la Caja de Seguro Obrero de fiscalización y de creación de centros de atención, principalmente médica, en el campo. Y esta acción es fundamental si entendemos que en 1920 la mitad de los chilenos vivían en el campo. ¿Cómo alcanzar a la población rural? Bueno, la Caja de Seguro Obrero, después de la dictadura del general Ibáñez, logra reorganizarse y adquirir una autonomía presupuestaria, una independencia de las instituciones de beneficencia pública, que en el periodo todavía operaban de forma confusa con la seguridad social, y que para principios de la década del 40 había trazado una red, hablando de los mapas que quería ver Silvia Arron, una red vertical de atención al trabajador agrícola que seguía a las ciudades capitales de provincia con tímidas ramificaciones hacia los pueblos existentes en los campos. Lo interesante de este mapa que muestra el Valle Central de Chile es la relación, que no alcanza a verse muy bien, pero el achurado en verde ¿ya? Corresponde al número de atenciones realizadas en esos puntitos ubicados en el mapa, que son los centros, los consultorios, las postas, etc. Los centros de atención de la Caja del Seguro Obrero. Propiamente de la Caja, y con esto lo quiero separar de la Organización Hospitalaria de la Salud Nacional. Esto es solo atención de la seguridad social. Y las tortas que ustedes ven son la proporción entre población urbana y población rural en esas provincias. Lo primero que salta a la vista es que, si bien uno supondría una relación estricta entre a mayor urbanización, mayor acción de la Caja de Seguridad Social, bueno, pues no es tan así. En primer lugar, la provincia de O'Higgins tiene prácticamente la mitad de su población rural y un altísimo porcentaje en atenciones de la Caja de Seguro Obrero. Y eso nos habla de que, si bien la barrera demográfica fue importante en la extensión de la seguridad social en el campo, al espacio que la Caja no logró llegar es al de los dispersos, es aquella población del campo profundo, no necesariamente de la hacienda, que sí implica una cierta organización, y ni tampoco de aquellos pueblos o caseríos ubicados en estos cruces de las haciendas o cruces de camino, de muy pequeña población. Hay algunos caseríos de no más de 200 habitantes, pero que sí contaban con un centro de atención. Como es necesario ir concluyendo, quisiera solo entonces referirme someramente al tercer punto, que tiene relación de por qué el indigente de la seguridad social fue el obrero agrícola. Y aquí es importante la crisis económica de 1930, que levanta un discurso en medio, ¿no es cierto?, de este proceso de extensión, levanta un discurso proagrícola de vuelta a la tierra. Y por lo mismo, la Caja de Seguro Obrero fue una punta de lanza de una política ya agraria por parte del Ministerio de Agricultura y de Hacienda dentro del Estado. Para 1951, la Caja ya registraba, y voy a
volver a este cuadro, registraban más de 1.100 inscritos, 1.100.000 y tantos inscritos, siendo la agricultura la actividad que tenía una proporción más alta aquí. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero de 900, este es 1950, de casi 1 millón de asegurados en la Caja de Seguro Obrero, la agricultura ocupa un tercio, 363.000, más de un tercio. En cambio, otros sectores económicos, bastante menos. El punto es que sumados los otros sectores son mucho más que los agrícolas. Sin embargo, lo que ocurre en la seguridad social es que el problema del trabajador agrícola va a estar entonces no en que no esté asegurado, sino que el monto de su salario va a ser tan reducido que las cotizaciones y por lo tanto las prestaciones a las cuales va a tener derecho van a ser ridículas en comparación además con lo que ganaban el resto de los trabajadores. Y esa posición tan disminuida fue la que llevó a legislar respecto del salario mínimo agrícola, que recién se logra en 1953, pero que nuevamente va a encerrar este cálculo perjudicial a nivel local de los salarios. Es decir, el mínimo a ganar por parte de un trabajador agrícola va a depender de la región en que trabaje, del área dentro de la agricultura en que trabaje y por lo tanto y del costo de vida y el valor de los alimentos en esa región, de manera que van a seguir siendo unas cotizaciones muy insignificantes que a la Caja de Seguro Obrero le van a significar casi inmediatamente la bancarrota. Sostener al trabajador agrícola va a ser el gran problema financiero de la seguridad pública y va a ser parte, por lo tanto, fundamental de la reforma en 1952 de la creación del Servicio de Seguridad Social, en donde sí ya podemos hablar de un estado no de bienestar, estoy de acuerdo totalmente en eso, pero sí de seguridad social y por lo tanto, ¿no es cierto?, de asegurar derechos universales para toda la población. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar los comentarios. Estarán a cargo de Gloria Guadarrama. Gloria es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Psicología por la UNAM, es especialista en tecnología... ¿No se escucha? Decía, vamos a escuchar los comentarios de Gloria Guadarrama, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Psicología por la UNAM. Es especialista en tecnología educativa de la OEA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI nivel 2. Ha recibido diversos reconocimientos, como el Pergamino al Mérito de la Mujer Mexiquense, Sor Juana Inés de la Cruz, de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Ha recibido un reconocimiento del Gobierno del Estado de México por la elaboración de estudios e investigaciones valiosas para la entidad. Dentro de sus líneas de investigación destacan las instituciones, políticas públicas, asistencia social, sociedad civil y tercer sector. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Buenas tardes. Pues inicio también primero sumándome a la felicitación por la organización de este congreso, que es muy importante en el impulso a los estudios del campo de la historia social, y en agradecer a Dolores Lorenzo su invitación para estar con ustedes el día de hoy. Es muy grato tener la oportunidad de escuchar y enriquecedor, sobre todo, tan distintas perspectivas
sobre la asistencia, sobre las instituciones, sobre el desarrollo del bienestar social. Como ustedes ya escucharon, voy a comentar dos ponencias que abordan ámbitos diferentes, pero que en mi opinión comparten afinidades y si pueden verse insertas en el panorama más amplio del análisis del desarrollo de lo que podríamos llamar régimen de bienestar o sistemas de protección social en América Latina, o Estado benefactor, si no completo, si una forma de organización de la protección social que finalmente podemos ubicar como régimen de bienestar nacional en los países. Si bien también, como habrán notado, cada historia política es única en su tiempo y en su espacio, no podemos dejar de advertir que esas historias están movidas también por fuerzas generales que han impulsado o no el desarrollo de la protección social. Pero es una coincidencia afortunada que una aborde la seguridad social y otra aborde la asistencia social, porque de alguna manera vemos las dos vertientes que configuran la protección social y que de alguna manera engloban lo que podríamos llamar como gasto social. La de Beatriz, que aborda el surgimiento de una institución de asistencia social y sus vínculos con el populismo, pues nos da una visión de cómo la asistencia ocupa ese lugar secundario, pero muy utilizado en la protección social por el Estado. Y la de Francisca Rengifo, que aborda la incorporación del sector campesino a los esquemas de seguridad social, nos da una visión de cómo se conforma ese panorama entre los excluidos y los incluidos. Un poco podríamos verlo en el sentido de esa protección social dual, universalista y al mismo tiempo excluyente con el que se configura en la región la protección social. Yo diría que las dos ponencias tienen como base una acuciosa y sistematizada revisión que les permite incorporar evidencia que es muy valiosa en la caracterización que hacen del evento histórico, del momento histórico y de la trayectoria institucional. Y a partir de ahí, pues quisiera comentar algunas particularidades de cada ponencia. Aun cuando Francisca nos ha dicho que sus preguntas son 3, yo me atrevía a englobarla en una. Pienso que Francisca se pregunta por qué un país como Chile, que a fines de los años 20 y hasta los años 50, cuando se invierte esta relación, un país que tenía una economía predominantemente agraria, una amplia y mayoritaria población rural, ¿por qué dejó a los campesinos como un sector rezagado de la protección social? Es una pregunta muy parecida a la que se plantea Michel Dion en su libro sobre trabajadores y bienestar en México. Y si bien las respuestas
y las intencionalidades de estas dos investigadoras son diferentes, pues ambos trabajos discuten las razones por las cuales se invirtieron tantos recursos económicos y políticos en instituciones que beneficiaban en ese momento a pequeños grupos de trabajadores industriales y se dejaba al margen al sector más amplio de la población. Se comparten algunas premisas y yo diría algunas conclusiones. La primacía de los grupos organizados, de los grupos obreros con mayor nivel de organización, la debilidad de los grupos campesinos, como ya nos los ha comentado Francisca, que tenían baja o nula escolaridad, el aislamiento, la dispersión geográfica, pero también la resistencia de los poderosos a perder privilegios, el corporativismo, las alianzas de clase, las coaliciones entre estos grupos con el Estado que le daban soporte político. Y bueno, la ponencia va profundizando y recuperando el legado histórico de dominación de los terratenientes y los cambios en las relaciones laborales ancladas todavía en patrones tradicionales de organización del trabajo agrícola, como los fundos, las haciendas, el inquilinaje. Nos muestra un panorama chileno del trabajo que al comienzo del siglo XX va a trazar un mapa diferente en términos de la protección social. Obviamente podían observarse esos dos ámbitos, los trabajadores rurales y los campesinos y los industriales. Había también una pequeña burguesía concentrada en la minería y una todavía débil clase industrial. Pero es este momento en el que se aprecia esa desviación, ese rezago en las aspiraciones de constituir un sistema de protección social. Pero pues quiero destacar otra aportación más que tiene la ponencia, porque vamos quejando cómo se transforman las relaciones de trabajo al interior de las haciendas, en el campo. Es decir, no solo nos dice por qué está rezagado, sino nos dice cómo se fue dando esa transformación para dar paso al pago del salario, para la incorporación de la maquinaria, para los cambios en la producción agrícola. Entonces me parece muy rico el poder observar esa transformación de las relaciones laborales y poderla vincular con el desarrollo de la protección social. El eje del trabajo, en mi opinión, está en perfilar cómo entra el Estado, y ahí están también algunas de las cuestiones que podríamos discutir en esta mesa. Yo creo que la visión que tiene Francisca de que el Estado buscó penetrar al campo a través de la seguridad social y que hubo un arreglo institucional de convergencia entre los campesinos y el Estado, pero planteado en términos de que hay una exclusión política y una inclusión institucional, es muy complicado en su separación, en la separación que hace de lo político, de la exclusión política como lo político y de la inclusión institucional. ¿Por qué lo señalo así? Porque pareciera que lo institucional estaría solo en el deber ser, en la ley, en que la ley decía que los trabajadores del campo podían incorporarse, pero realmente lo institucional
en el Estado sí era excluyente también de lo campesino. Ella nos dice: la educación y la seguridad social fueron los mecanismos a través de los cuales la acción del Estado penetró en el campo. Da la idea de una separación entre la política del Estado y la política de la seguridad social, como si esta fuera un instrumento separado del Estado. Y también plantea, desde la lectura que yo hice de su texto, que es el Estado quien se propone así, muy intencionalmente, proteger al sector campesino. Nos dice que con ello el Estado pretendía alcanzar una base popular cuando se comenzaba a percibir el peso electoral de los habitantes del campo y cuando los partidos políticos se interesaron en conseguir su apoyo, pero al mismo tiempo nos dice que había una marginación política. Creo que tal vez pudiera referirse a lo que Klein ha señalado como un proceso en el que los regímenes latinoamericanos de tipo autoritario marcaron ciertas formas a la expansión y al desarrollo de la seguridad social, como si estos fueran definidos y administrados por el gobierno, y que no obedecieron, como era el caso de los países europeos, a las presiones de los sindicatos, de las clases medias o de otros grupos. Las instituciones de bienestar, en la opinión de Klein, respondieron a las necesidades del gobierno de crear una clase trabajadora moderna para un país recientemente industrializado y para controlar las protestas populares, así como para generar apoyo político. En otras palabras, son instituciones que tuvieron un origen autoritario, que las moldeó y las marcó con rasgos permanentes de exclusión. Y en este planteamiento es donde yo encuentro cierta dificultad para esa separación que tiene como hipótesis central la ponencia de Francisca. De cualquier forma, lo que la ponencia nos dice es que la extensión gradual de la seguridad social trazó un panorama distinto al del trabajo. De un lado estaría el seguro obligatorio para los empleados públicos, los militares, los empleados municipales, los ferrocarrileros, que son de los primeros que inician en Chile, y los obreros industriales. Del otro lado estarían los campesinos pobres, que enfrentaban obstáculos para su incorporación, y los indigentes, que estaban encomendados a la asistencia social. Otra interpretación que sugiere el análisis que hace Francisca es la vinculación entre esa condición de exclusión política con lo que otros autores llaman la ausencia de voz política de ciertos grupos, cuyas incapacidades para ejercer presión propiciaron que se trazara ese mapa particularmente desigual en sus posibilidades de ejercer derechos sociales. Sin duda que es un trabajo interesante y motivador para el análisis y para el seguimiento de estos procesos, y la tesis pues es un punto de discusión que yo creo que vale mucho la pena en la ponencia. En la otra vertiente de la protección social, la asistencia, la ponencia de Beatriz Castro, que examina cómo surge esta institución de asistencia social en Colombia, una institución muy sui generis por su origen, por sus características y por esas funciones ambiguas que tiene.
lo que es SENDAS, la Secretaría Nacional de Acción Social y Protección Social. En su ponencia apreciamos primero cómo la configuración de la seguridad social, que en los años 40 en la mayoría de los países latinoamericanos tiene esos sesgos que hemos comentado en la ponencia anterior, que dejan fuera a sectores amplios de población, cómo se comienza a configurar la asistencia, y no me refiero a la asistencia como las instituciones de beneficencia que tienen una línea de continuidad, sino a la asistencia como esa responsabilidad del Estado y cómo está centrada en los grupos vulnerables, lo cual de algún modo pues era la única opción si la seguridad social se estaba configurando con esos sesgos urbanos y preferentes para los trabajadores obreros industrializados. ¿Qué pasaba con el campo y con la protección de los que no tenían acceso a la asistencia? Una visión que impulsa de alguna manera el surgimiento de estas fundaciones asociadas al prestigio, asociadas también a la personalidad, asociadas también a esa visión populista. Hay algunas cosas que me interesaría mucho destacar o comentar con ustedes sobre esta institución particular. En principio, la historia institucional que recupera Beatriz nos permite visibilizar la influencia de las corrientes de pensamiento que transforman la beneficencia, que transforman la asistencia en esta institución. La beneficencia técnica y científica que estaban imbuidas de los cambios modernizadores que se emprendieron ahí, a través de sus tesis y de sus órganos ejecutivos, la planeación, la coordinación, la descentralización y la rehabilitación. Impedimos que SENDAS fue una institución que, a pesar de su corta vida, marcó significativamente el camino hacia lo que podemos llamar años más tarde sistemas nacionales de asistencia social, porque en un momento en el que en otros países, como es el caso de México, se está buscando el poder extender la asistencia pública y fortalecer y separar el sector de asistencia pública, allá se busca con esta institución tratar de incorporar, aprovechar, ver lo que hacen las instituciones de asistencia privada y tratar de reglamentarlas e incorporarlas en esta institución. Ciertamente la vida institucional es muy breve como para trazar ese camino, y esto tendría que ser recuperado años más tarde, pero sí hay sí se ve en la historia institucional que construye Beatriz esa intención normativa y de integración de los servicios de asistencia social. Entonces, sus afanes regulatorios tendrían que destacarse como trascendentes, mientras que sus acciones, en mi opinión, tendrían que calificarse de irrelevantes. Porque el hecho de que se dieran juguetes a los niños en Navidad o se construyeran algunos parques infantiles no realmente pueden considerarse
que modernizaron la asistencia o que la institución tuviera esa relevancia. El eje central de la ponencia está en trazar sus vínculos con el populismo y Beatriz los articula con un conjunto de proposiciones, de secuencias, que nos van mostrando cuál es el uso político que se hace de la institución, cómo la difusión de los programas sociales es un instrumento de legitimación, una búsqueda más que un instrumento, porque no parece que lo logra, para legitimar al gobierno. Como vemos, después viene el juicio político al general, el cuestionamiento de la institución, y entonces pues realmente la institución pareciera no lograr de momento esos propósitos. Quizá, como ella los recupera, pues después hay otras oportunidades políticas para recoger aquellas cuestiones que se hubieran trabajado. Pero yo creo que la ponencia está muy bien estructurada y nos deja ver este problema recurrente en la historia de las políticas sociales, donde la participación estatal en la atención a las necesidades de la infancia no solamente se asume como una suplantación de la voz del pueblo, nosotros respondemos a las necesidades populares, sino cómo se crean burocracias que limitaban la iniciativa y el margen de maniobra de los beneficiarios. Es decir, el Estado no dejaba, o el gobierno más bien, no dejaba organizarse a los grupos y presuntamente llevaba servicios y prestaciones, y esto generaba más una acción paternalista que una protección social. Luego, esta visión la vamos a ver evolucionar en la asistencia, como un modo alternativo de brindar una protección social más barata, una protección social con menores requerimientos que la seguridad social, y luego la vamos a ver evolucionar hacia estas transferencias monetarias que hoy tenemos en los programas sociales, a políticas de reinserción laboral que también registran una manipulación política y electoral en la sostenibilidad de los gobiernos. Otro aspecto que deja ver la ponencia de Beatriz es un problema recurrente en el manejo irregular y siempre discutido de los recursos que el Estado destina a la asistencia. También está ahí el debate permanente sobre si ayudar a los pobres fomenta su dependencia, ayuda a la salida de la pobreza, o por el contrario permite que ellos superen esta condición. Vemos así que la institución es como un espejo del ambiente y de las presiones políticas, y yo creo que ahí está una contribución muy importante de la ponencia. Podemos ver en la institución este ambiente institucional, este entorno en el que surge y este contexto de la ponencia. En este comentario pues también tengo en cuenta que el debate está siempre abierto sobre si podemos o no hablar del desarrollo de un estado de bienestar en Latinoamérica, si los países comparten características mínimas que nos permitan usar esa terminología, dada la amplia diversidad de la región y las grandes diferencias que existen no solo entre un país y otros, sino entre localidades y regiones. Sin embargo,
en ambas ponencias hay alguna referencia a este concepto de la construcción del estado de bienestar. No usan expresamente ese concepto, pero a pesar de su especificidad histórica, advierten patrones paradigmáticos, son como modelos las instituciones, y están capturados en conceptos y líneas que tienen que ver con los intereses, los recursos de poder, que son aspectos que se abordan y que se plantea como impulso o como barrera a la constitución del estado de bienestar. Las dos ponencias evitan cuidadosamente caer en esa tendencia frecuente en la historia social de aplicar o transferir los conceptos de las ciencias sociales a la historia. Es decir, lo que ella nos dice del populismo no es así una transferencia en la que se diga voy a calificar esto de populista, o de corporativismo en el caso de la ponencia de Francisca. Pero al mismo tiempo, las dos ponencias evitan el riesgo de considerar que su historia particular es única, es diferente, es ajena a patrones determinantes, y entonces eso nos permite el poder obtener de ellas una explicación de por qué la historia institucional se conformó de una manera o de otra. En ese comentario quiero destacar que las ponencias podríamos concluirlas en algo como lo que señala Viviane Brachet, en el sentido de que las desigualdades que hoy vivimos se construyeron desde el siglo XIX a través de estos sistemas de protección social fragmentados, inequitativos, incompletos, excluyentes, y que tenían estos sesgos para la población rural e indígena. También podríamos pensar que las instituciones de protección social son verdaderos mapas de la distribución del poder en los países. Es decir, podemos ver a través de la protección social a los grupos de poder, si eran regresivas, si no eran democráticas, cómo reproducen y a veces profundizan las desigualdades y la estratificación social. También quisiera ver, recuperando el comentario de Silvia Arro, cómo no es propiamente una intencionalidad de exclusión, es una debilidad del Estado la que marca el tipo de protección social, la forma, el desarrollo de la protección social. Pero destaco el esfuerzo de conjuntar el análisis histórico a través de la construcción de estos conceptos y categorías, y finalmente su acuciosa inserción, construcción de los hechos históricos, contextualización. Creo que las ponencias fundamentalmente nos ayudan a explicarnos el presente de la protección social en nuestros países, y creo que esa es una aportación muy importante. Así que agradezco la oportunidad de haber estudiado los trabajos y de haberlos comentado. Muchas gracias. Pues más que agradecer, y para mí realmente es un honor
su lectura y además una lectura tan detallada de un ensayo que hice. Realmente quisiera es como retomar lo que quedó de la mesa pasada y yo creo que sobre estos temas de tanto asistencia social y de seguridad social hay algo que siempre nos pesa mucho y es el referente del estado de bienestar. El estado de bienestar como realmente es un gran ideal, porque cuando se mira incluso en los países europeos, pues son muy pocos los que cumplen ese estado de bienestar a cabalidad. Por eso a mí me ha gustado mucho, que yo lo introduje al final de la ponencia, aunque no la leí, una invitación que hace Robert Castel, sociólogo, que murió recientemente, a estudiar más es como las distintas formas que cada estado ha ido construyendo por sus diversas, digamos, situaciones sociales, políticas y económicas, tanto la asistencia social como la seguridad. A mí esa invitación de Robert Castel realmente me ha servido mucho para poderme acercar a estos temas con mayor tranquilidad. Lo digo con mayor tranquilidad porque sobre todo la asistencia social, dentro de la literatura de las ciencias sociales, generalmente se saca con dos palabras: asistencialismo y paternalismo. Sendas, por ejemplo, hay muchos trabajos sobre drogas, pero sobre sendas no. Y los pocos que se mencionan siempre son un párrafo, una institución paternalista y asistencialista. Entonces, el abrirse a la posibilidad de mirarlas, al menos, y de estudiarlas, yo creo que abre posibilidades en la historia social. Por un lado, quisiera como señalar eso más como una invitación a estos estudios. Y el otro punto que pues yo descubrí ya en lo de sendas y que ayer precisamente oyendo a Ernesto sobre el peronismo, decía, bueno, pues sendas es un buen ejemplo de cómo el peronismo trasciende, no digamos en esa manera de verlo en la política, de las figuras políticas o del poder político, pero sin duda que sendas, a pesar de que María Eugenia Rojas siempre defendió que era una cuestión nueva, colombiana, etcétera, pues no es más que una copia de la Fundación de Vida en dimensión pequeña, por el tamaño del país, por la corta duración, etcétera, pero es realmente como la circulación de ideas de asistencia social en Latinoamérica, pero también de Europa para Latinoamérica. Cuando hablaba Adrián de los reglamentos, en las instituciones de asistencia social del 19 y del 20, los reglamentos se copiaban de Francia, fue un referente muy importante. Entonces, esa circulación tanto de diferentes de modelos, pero también de prácticas, porque pues, los regalos navideños, pues Evita obviamente fue una gran insignia de sus regalos navideños. Precisamente ayer almorzaba con un argentino que decía que su papá había sido antiperonista y que por lo tanto nunca recibió regalos de Evita Perón. Sí, cuando yo empecé a estudiar esto de sendas, un compañero de trabajo me decía, cuando yo estaba pequeño, que proviene no de una ciudad muy grande de Colombia, te decía, las cosas que yo recuerdo en mi infancia son los regalos de Navidad de sendas. Esto me lleva un poco al otro punto que tal vez de sendas me llamó la atención y que diría yo que es como el gran logro, que a pesar que sea a través de los regalos navideños, es en ese tan corto tiempo hacer
presencia en todo el territorio colombiano. O sea, a zonas donde la asistencia social nunca había llegado antes. Y ese, digamos, fue el logro, digamos, y que de todas maneras marca una pauta en el sentido, bueno, el gobierno central llega hasta acá, cuando nunca había llegado allá, ¿sí? Que valdría la pena después mirar si eso tuvo alguna, digamos, influencia en el sentido de demandas de la población, ya después de que el Estado, digamos, hace presencia. Poder ver esos otros lados fuera, pues, de lo obvio que todos sabemos de SEMA, sobre todo los colombianos, de corrupción, de malos manejos, etcétera, etcétera. Eso sería lo de añadir con mayor tranquilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su fina lectura, sus agudos comentarios, que más que responderlos, porque creo que merecen una cavilación más profunda, quisiera así al menos hacer dos advertencias. En primer lugar, tiene que ver con los conceptos, y en ese sentido Estado no equivale a política ni tampoco a gobierno, sino que tenemos que trabajarlos, ¿no es cierto?, y a mirar al Estado como una concreción histórica, no es un ente abstracto, sino que tiene, por supuesto, un tiempo, unas personas que lo forman, ¿no es cierto? Y dentro de ese Estado también hay instituciones que están en tensión. Por lo tanto, que la Caja de Seguro Obrero como institución estatal, por ejemplo, ¿no es cierto?, haya seguido una política inclusiva, o al menos una voluntad de alcanzar al trabajador agrícola, no es necesariamente contradictorio con que el Ministerio del Interior haya prohibido la legalización de nuevos sindicatos agrícolas, por ejemplo. Y por otro lado, es importante distinguir entre Estado y Gobierno, porque nos permite hilar más fino dentro del ámbito, en el más amplio sentido, de la política, que incluye, y en español no tenemos la terminología, ¿no es cierto?, que distingue como en la lengua anglosajona, porque para nosotros es política, ellos tienen policy, politics, y el adjetivo, o sea, hay son términos más ajustados que evitan confusiones que pueden sí darse si uno no explica suficientemente bien. Y la distinción entre Estado y Gobierno me parece fundamental, porque los gobiernos están dentro de una dinámica, ¿no es cierto?, de competencia partidaria, de lucha electoral, de sostenerse en el poder, y las instituciones del Estado no necesariamente pueden estar dentro de esa competencia, pero también pueden no estarlo, y ahí es importante también la distinción o el estudio específico de las trayectorias nacionales, porque si bien, como bien cita Herbert Klein, estudia regímenes autoritarios, la formación del Estado de Seguridad Social en Brasil, en Chile el Frente Popular, desde 1938 hasta la década del 50, que uno precisamente podría haber pensado que iba en la línea de desarrollo y de inclusión social, pues fue el que decretó la marginación política de los trabajadores agrícolas, ¿ya? Entonces, y fue el que cortó el presupuesto a la caja, etcétera. Entonces hay muchas tensiones que tenemos que ver, y por eso creo, y la última advertencia, o sea, la segunda y última, es que la metodología de la historia social debe como abrirse también a una historia empírica que dé densidad histórica, ¿no es cierto?, a los fenómenos, y de manera de no tener que, al menos en el caso de estudiar los sistemas de asistencia y protección social en Latinoamérica, no tener que caer en modelos que no son externos,
que nos son extranjeros en gran medida y que nos llevan a mirar hacia atrás en términos de lo logró o no lo logró. Esa no es, no sé, a mi juicio, la pregunta que un historiador es más, podríamos decir, eficiente que se plantee, sino que más bien qué se hizo, cómo se hizo, cuáles eran los límites, los alcances, y hacer una cronología que sea propia, no sé si latinoamericana, probablemente haya muchas variaciones entre nuestros países, pero que sea una trayectoria nacional, o sea, específica. Que, muchas gracias por su... Bueno, de acuerdo con mis cálculos tenemos tiempo para 0 preguntas. Me imagino que habrá efectivamente más que eso. Así que si el respetado público promete hacerlo con brevedad y contundencia, se abre lugar a las preguntas. Voy a hablar fuerte. Hola, mucho gusto. Soy Julieta Falcón, soy egresada de aquí, del Centro de Estudios Internacionales, y espero que en algún momento historiadora de aquí también, aparte de la UESCO. Yo tengo 2 preguntas abiertas que tocan las 2 ponentes, porque pueden aplicarse al caso colombiano con el antecedente, ¿no?, argentino y quizá al chileno también. La primera tiene que ver con esta idea del excepcionalismo, ¿no?, de entender estas organizaciones y estos programas de asistencia como casos aislados, ¿no?, que no se relacionan entre sí y que de cierta forma omiten o no reconocen que existían modelos, ¿no?, muy claros anteriores o contemporáneos a ellos mismos, de los cuales se podían inspirar. Y en este sentido me refiero a los programas de asistencia italianos, ¿no?, durante la época de Mussolini, o se conoce más sobre los programas norteamericanos, ¿no?, o británicos, ¿no?, con este apoyo de fundaciones privadas como la Rockefeller o la Ford, ¿no?, que marcan la filantropía, ¿no?, anglosajona, de cierta forma. Entonces mi pregunta, quizá es más para la doctora Castro, es si este vínculo con el peronismo también se remonta, ¿no?, a los vínculos de Perón, bueno, de Perón con Franco, ¿no?, y con el franquismo y los modelos de asistencia allá, o no, si es que hubo alguna imitación de cierta manera. Y la segunda pregunta se refiere al papel de los organismos internacionales y su entrada en una época quizá un poco más tardía, en los 40, en los 50 y en años posteriores. La pregunta concreta sería: ¿cómo entienden ustedes esta nueva intervención de estos organismos internacionales, quizá desde un enfoque más sistémico? Si complementan la ayuda de estas fundaciones privadas o no, si también son una especie de sustituto, si le dan legitimidad a estos programas o no. Es algo que a mí me gustaría estudiar también. Entonces, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta para Beatriz. Me refiero a María Eugenia Rojas, doctora de Sendas, y me refiero a ella como, digamos, la figura de la primera dama. Como sabes, Beatriz también se le conocía o se le conoce como la generala, perdón, la capitana. La capitana. Sí, Galazuride, Su formación militar. El punto es, Beatriz, de si estas figuras simbólicas, primera dama, capitana, dentro de estos sistemas políticos, en el caso colombiano, que es una dictadura, digamos, ¿qué papel juega esa figura? Si se puede hacer una historia social de la asistencia social y de estas personalidades. Ahí está el paradigma de Evita, seguramente por ahí va el asunto también. Y en segundo lugar, estas primeras damas como muy
asociadas con conservar un perfil de la familia y de la infancia, ¿no? Si nos pudieras ampliar un poco en ese sentido la explicación. Gracias. Bien. Aquí adelante. No, solo es muy puntual, respetando que ya estamos sobre el tiempo, y pensando en cómo avanzar hacia una explicación más compleja de lo que es el estado social de bienestar, lo que vamos a llamar, desde la historia social. Y creo que una autocrítica al nombre de la mesa o una propuesta para la próxima mesa que pudiera ser clientelismo y caciquismo, asistencia social en América Latina. Quizá ese podría ser una manera de pensar caciques y clientelas, campo y ciudad, que acompañan sin duda a los modelos de democracia y conformación del Estado moderno. Okay. Yo tengo un pequeño comentario para Francisca. Yo destaco mucho el trabajo, conociendo lo poco que conozco de la historiografía chilena. Me parece muy innovadora la apuesta por mirar efectivamente a ras del piso qué ocurría a nivel de las transformaciones sociales y de las prácticas estatales, ¿no? Y dejar de lado las periodizaciones más usuales, que son las de la historia política, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pero para charlar en el almuerzo, no aquí, en torno a esa distinción entre política y Estado, gobierno y Estado. Me parece que sería más útil una distinción que es solo analítica, ¿no? Porque en la realidad no figura así, entre política y agencias del Estado. Porque así como efectivamente puede haber cortocircuito, incompatibilidad entre lo que pasa con la caja del Seguro Obrero y los gobiernos del Frente Popular, perfectamente uno puede encontrarlas entre la caja del Seguro Obrero y otro organismo de la Corfo, ¿no? Entonces creo que efectivamente es mucho más complejo, o las distinciones analíticas implican que probablemente tengamos que renunciar una vez más a decir algo, a predicar algo sobre el Estado, ¿no? Al menos desde la historia social. En otros gremios hay más sencillez para decir algo al respecto. Frente a la pregunta tuya, a las dos preguntas tuyas, casos aislados, sí, o sea, Senda no es un caso aislado y sin duda pues el vínculo pues con, o la copia de la Fundación Evita Perón, al menos en Latinoamérica, y después pues ella es invitada a Venezuela precisamente para un poco, yo creo que las intenciones era hacer algo similar en Venezuela. Valdría la pena sí es mirar Europa, ¿no? O sea, no tengo conocimiento sobre fundaciones así como la de Evita o como sendas para España o Italia, aunque sin duda los gobiernos fascistas, que yo lo digo al final de la ponencia, pues una de sus tácticas, estrategias políticas fue la asistencia social. Pero no tengo ejemplos de fundaciones. Frente a los organismos internacionales, yo creo que es algo que todavía falta mucho por estudiar para Latinoamérica. Hay algunas cuestiones que se han estudiado, pero falta estudiarlo mucho más a fondo. Para este periodo, es más la presencia de ellos como complemento a las acciones que está haciendo el Estado, más que un reemplazo o suplemento del Estado en este tipo de actividades. Aparece tanto para el caso de Sendas, pero se había, digamos, esos contactos empezaron anterior al gobierno de Rojas, sino que más bien el gobierno de Rojas
vuelve, lo retoma y hace, digamos, uso de todos los contactos que habían hecho los gobiernos anteriores. UNICEF y CARE, la Iglesia Católica estadounidense, está presente, también está mencionada en la ponencia. Pero eso es un tema que, si tú tienes interés, es maravilloso, que poco sabemos de esas agencias o instituciones internacionales más en detalle que hicieron y que han sido sin duda muy importantes en Latinoamérica. Frente a la pregunta sobre María Eugenia, el caso de María Eugenia es singular porque no es la esposa sino la hija del gobernante que hace el rol realmente tradicional de la esposa. No he encontrado una explicación por qué es ella y no la esposa. Hay algunas cuestiones muy anecdóticas que dicen que es por el carácter de Carola, se llamaba la señora del general Rojas, que era muy tímida, etc., pero no tengo más información. Ahora, en Colombia, pensando en la pregunta que tú haces, no es tan común el rol, digamos, de mujeres, de esposas de presidentes, haciendo labores de asistencia social, aunque la hacen, pero de la preponderancia que tuvo María Eugenia en el siglo XX no lo encuentras en el caso colombiano. Y ella, diría que ella, también yo lo menciono en la ponencia, pero no alcancé a exponer un poco, pues durante el gobierno de Rojas se instaura el voto femenino en Colombia, ¿sí? O sea que hay un énfasis en, y María Eugenia lo hace, y ella se presenta así, o sea, como una mujer. Además tuvo la suerte de casarse cuando estaba el general Rojas en el poder, o sea que el matrimonio fue fastuoso, hay imágenes, los regalos, hay programas de televisión de la gente llevando los regalos de matrimonio de María Eugenia. O sea que, digamos, que confluyeron muchas cosas en esos 3 años, ¿sí? Pero ella se presenta, y esa es la imagen, ¿no?, que quiere dar, o sea, una mujer trabajadora, por un lado, o sea, haciendo cosas que la mujer antes no había hecho en Colombia. Inclusive después de su llegada a luna de miel, al día siguiente se anuncia que entró a trabajar a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, mujer trabajadora, pero mujer de familia, ¿sí? Y logró casarse, entonces logró, digamos, esa imagen de una mujer de familia, pero es esa ambivalencia que está durante ese periodo. Inclusive para el voto femenino se recurre mucho a eso, a esa en Colombia, como veníamos de la época de la violencia, se recurre mucho a la idea de que el voto femenino es un voto de paz, ¿sí?, de conciliación, que la mujer es más conciliadora, ¿sí? Entonces es esa ambivalencia de la imagen de la mujer que María Eugenia lo representa bastante bien. Me dijiste que hablar mucho. Sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a las expositoras, a la comentarista.